Bueno, buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la sesión 24 del seminario DDP y Matemática Aplicada. En la tarde de hoy vamos a tener dos excelentes palestrantes, investigadores de altísimo nivel, el profesor Carlos Castro y el profesor Andrés Novotny. Para presentar al profesor Carlos Castro, pasa la palabra al profesor Marcelo Cavalcanti. Adelante, Marcelo. Muito obrigado. É com muito prazer que apresento o primeiro conferencista da tarde, professor Carlos Castro, da Universidade Politécnica de Madrid, bem como da Universidade Complutense de Madrid, que vai falar para nós para hoje sobre Scattering for Elastic Waves. Professor Carlos Castro, a palavra é sua. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Nada, muchas gracias a vosotros y buenas tardes a todos. Bueno, siguiendo un poco las indicaciones, voy a hablar en español, si os parece bien. Yo hablo muy despacio y espero que entendáis algo, lo que cuento. Si algo no entendéis, pues me decís, ¿vale? Bueno, esto es un trabajo que llevamos ya en el grupo que estamos en la Universidad Politécnica de Madrid trabajando durante mucho tiempo, ya yo creo que por lo menos 3 o 4 años, y es el problema de scattering, y hasta ahora hemos trabajado en el caso escalar correspondiente a la ecuación de ondas o la ecuación de Schrödinger. Y del último año para acá nos hemos lanzado a hacer lo mismo para la elasticidad. Y aquí, bueno, pues voy a contar un poco, es un trabajo que está en progreso, os voy a contar un poco lo que llevamos hecho hasta el momento y lo que nos queda. Esto es un poco la idea. Entonces aquí están un poco las personas que más han colaborado conmigo en nuestro grupo en esto, de una o de otra manera: Juan Antonio Barceló, Teresa Luque, que está en la Complutense, y Maricruz Brindela. Bueno, voy a contar un poco la idea. Este es el esquema de la charla. Voy a hablar de los problemas de scattering en general. Después haremos la formulación matemática. Hablaré un poco de los algoritmos de reconstrucción, aunque esta parte todavía está un poco verde. Todavía la tenemos un poco... es lo que estamos trabajando. Y luego de la aproximación numérica, que es la que más avanzados estamos. Y con algunos experimentos numéricos. Bueno, voy a explicar brevemente en qué consiste el problema de scattering. Hay que pensar en un medio, por ejemplo, puede ser elásticos, ya que vamos a hablar de la elasticidad, en el que hay pues una irregularidad. En nuestro caso, la irregularidad va a ser un potencial. Nosotros venimos un poco del caso, como digo, de Schrödinger, donde el potencial es un poco el primer caso que se mira, ¿no? Entonces, pensar, si queréis, en un potencial, ¿de acuerdo?, que hace que una onda plana se vea perturbada por la presencia de este potencial y entonces produzca otras ondas de diferentes amplitudes en diferentes direcciones. ¿De acuerdo? Entonces, en este problema hay una serie de parámetros que son recurrentes. Uno es el ángulo de incidencia de la onda incidente, la frecuencia de la onda incidente, ¿de acuerdo?, y el ángulo en el cual uno mira la amplitud de scattering, que es la amplitud de la onda reflejada cuando uno está suficientemente lejos del objeto. Entonces, si miramos desde este ángulo, vemos una amplitud muy grande, pero si miro desde este ángulo pues de una amplitud muy pequeñita, ¿no? Entonces, la foto de ver, digamos, la panorámica de ver a lo largo de todo digamos, una especie de esfera grandísima, la foto de ver todas las amplitudes es lo que se conoce como la amplitud de scattering, que, como digo, depende de 3 parámetros: la incidencia, el ángulo de incidencia, la frecuencia y el ángulo del que yo miro. Entonces, bueno, este es un ejemplo numérico. Aquí veis una onda incidente que tiene este ángulo, ¿de acuerdo?, con una cierta frecuencia, y entonces la presencia de un potencial hace que esa onda incidente cambie. Aquí casi no es perceptible, pero si uno elimina la onda incidente, lo que le queda es la perturbación y se ve esto de aquí. Si cojo más frecuencia, pues veo otra cosa distinta, ¿de acuerdo? Entonces, cada frecuencia me da una, digamos, una diferencia entre la onda incidente y la onda reflejada, ¿de acuerdo? Y eso es lo que, digamos, lo que luego cuando uno mira en el infinito, ¿de acuerdo?,
pues ve un poco las amplitudes de lo que uno ve, es lo que se conoce como la amplitud de scattering. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que un potencial, por ejemplo, una cosa así, produce un scattering. Y entonces la idea es, el problema directo es calcular ese scattering, toda esa información, y el problema inverso es desde esos datos de scattering tratar de recuperar el potencial. Entonces aquí es una manera de representar los datos de scattering. Os recuerdo que dependen de 3 parámetros, y aquí solo he dibujado 2. He dibujado el ángulo, aquí lo que está fijo es el ángulo de incidencia. Aquí estoy pintando el ángulo en el que yo veo, el ángulo en el que yo miro digamos la onda después de haberse perturbado, después de haber chocado con ese potencial, y la energía. Entonces, para pintar todos los datos de scattering necesitaría otro eje que pintara el ángulo de la onda incidente. Aquí el ángulo de la onda incidente está fijado en pi-cuartos, y por eso se ve que hay una mayor cantidad de amplitud, una mayor amplitud justo ahí, mientras que detrás pues casi no hay amplitud, hay menos amplitud. Se ve también que la amplitud es distinta con la frecuencia, con la energía. Cuanto más energía o más frecuencia tenga la onda incidente, pues más se nota esa amplitud. Bueno, pues este es un poco el problema de scattering. El problema de scattering se puede presentar tanto en la ecuación de Schrödinger, que ha sido la que más hemos estudiado nosotros, la ecuación de Schrödinger con un potencial. Entonces, pues aparece normalmente cuando uno considera soluciones de tipo onda plana, y entonces pues llega a una ecuación de tipo Helmholtz, ¿de acuerdo? Que es la que realmente se estudia. También en el problema acústico, que es la ecuación de ondas, ¿de acuerdo? Con una velocidad de propagación que depende del medio, y entonces pues la misma idea, si uno empieza con ondas planas para ver cómo se perturba una onda plana, pues acaba en la ecuación de Helmholtz, la misma que en el caso de Schrödinger. Y el caso que nosotros estamos estudiando desde hace ya 1 año y pico es el caso de la ecuación de la elasticidad. Entonces, en la ecuación de la elasticidad, el laplaciano se sustituye por un operador un poco distinto, que es el operador de Lamé, que todos conocéis seguramente, y que tiene esta forma de aquí. ¿De acuerdo? La otra característica es que las soluciones son vectoriales. ¿De acuerdo? Hay 2 características. Uno ya no es el laplaciano, sino que es un operador complejo, como este, y la otra es que el problema es vectorial. Nosotros le hemos puesto un potencial Q, de nuevo, es la misma estrategia que en el problema de la ecuación de Schrödinger, pero ahora es con la ecuación de la elasticidad. Lambda y nu son los parámetros de Lamé habituales. De nuevo, si buscamos soluciones de tipo onda plana, pues llegamos a una especie de ecuación de Helmholtz donde el laplaciano se sustituye por este operador delta estrella. Bueno, pues en el caso de la elasticidad, las ondas digamos, se sabe que las soluciones se pueden descomponer en 2 vectores. Uno es lo que se llama las ondas longitudinales y otro las ondas transversales. Las ondas longitudinales se calculan con este operador, aplicando este operador a la solución de la ecuación de Lamé. Y pues estas ondas longitudinales tienen rotacional cero, porque son gradiente, por lo tanto su rotacional es cero, mientras que las ondas transversales son de divergencia cero. ¿De acuerdo? Ambas ondas tienen velocidad de propagación distinta, ¿de acuerdo? Y tienen energías, de alguna manera, Kp y Ks, que son distintas. ¿De acuerdo? Entonces, este es un poco el esquema típico de las ondas elásticas. Hay unas ondas que son longitudinales, que lo que producen es una compresión y dilatación en diferentes partes del sólido que se va propagando. Y luego están las ondas transversales, donde uno, digamos, el desplazamiento es en la dirección transversal. La dirección de propagación en este caso coincide es la misma en las dos, es horizontal. ¿De acuerdo? Aquí el desplazamiento es perpendicular a la dirección de propagación, mientras que aquí va en la misma dirección. Bueno, pues esto es lo que complica todo, ¿no? Porque ahora ya tenemos una onda incidente, ya no es solo una onda cualquiera, sino que puede ser longitudinal o transversal, y la respuesta se va a descomponer en una onda longitudinal y una transversal, con lo cual todo queda como duplicado porque aparecen un montón de
aparecen como el doble de espectadores o de actores en el espectáculo, ¿no? Aparece el doble de gente por ahí. Entonces, claro, ya no tenemos solo una amplitud de scattering, sino que tenemos más. Si yo empiezo con una onda incidente transversal, pues tengo, el potencial perturba esa onda y produce dos perturbaciones, una asociada a la parte longitudinal y otra a la transversal. Pero si yo uso una onda incidente longitudinal, pues tengo la misma situación. O sea, que he pasado de tener una para el caso escalar a tener 4 diferentes amplitudes de scattering, ¿vale? Entonces es un poco, todo empieza a ser mucho, digamos, más complejo, ¿vale? Para tener una idea de lo que, digamos, de cómo la cosa se complica, en dimensión 2 obtenemos 4 funciones que dependen de 3 variables, mientras que en dimensión 3 de los datos de scattering son 3 funciones que dependen de 5 variables y 6 funciones que dependen de 6 variables. Hay 9 funciones que uno puede sacar de datos de scattering. Si uno piensa en el problema de recuperar el potencial a partir de datos de scattering, pues un potencial, como estamos en el caso vectorial, puede ser una matriz que puede tener 4 componentes y cada 4 componentes en dimensión 2 dependen de 2 variables, ¿no? Necesito recuperar 4 funciones de 2 variables, pero los datos de scattering son 4 funciones de 3 variables, o sea que en principio la cosa está sobredeterminada. En dimensión 3 es parecido, ¿eh? Tenemos 9 funciones que recuperar de 3 variables, pero también los datos de scattering nos dan 9 funciones, unas de 5 variables y otras de 6 variables, con lo cual en principio el problema es un problema sobredeterminado. Igual pasaba en el caso escalar, ¿eh? El caso escalar es un poco muy parecido. Entonces, simplemente por fijar, el problema directo es del potencial sacar las amplitudes de scattering, las múltiples amplitudes de scattering que aparecen, y el problema inverso pues es al revés, de las amplitudes de scattering tratar de sacar el potencial. Fijaros que las amplitudes de scattering siempre van a aparecer 3 parámetros, omega, que es la frecuencia, teta 0 es el ángulo de incidencia y teta prima va a ser siempre el ángulo desde el que uno mira, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver la formulación matemática de este problema. Para ello necesitamos 2 cosas. Una representación integral de la ecuación de Helmholtz con este operador delta estrella y una fórmula explícita para las amplitudes de scattering. Las 2 cosas que vamos a necesitar. Vamos a empezar por esta segunda parte. Vamos a calcular digamos una representación matemática de las amplitudes de scattering. ¿Cómo se representa esto matemáticamente? Bueno, pues aquí tenemos la ecuación de Helmholtz con el delta estrella y tenemos para una cierta frecuencia y buscamos la perturbación a la onda plana, ¿de acuerdo? La onda incidente es una onda plana y la solución va a ser la onda incidente más su perturbación, ¿de acuerdo? La perturbación viene porque Q es distinto de 0. Si Q es 0, la solución es simplemente la onda plana y no hay nada que... No existe esto de aquí. Esto de aquí viene porque hay una Q distinta de 0. Entonces, este problema, para resolverlo, hay que poner condiciones frontera. Como estamos en RD, las condiciones son en el infinito, para darle unicidad. En esas condiciones en infinito, ¿qué es lo natural? Lo natural es que nada venga del infinito, sino que toda la solución venga de lo que parte del potencial. Es decir, que desde el infinito no venga ninguna información, como si hubiera un vacío en el infinito. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace poniendo condiciones de radiación. Entonces, las condiciones de radiación se llaman condiciones de Cuprace, pero son las mismas condiciones que se dan en el caso escalar, pero tanto para las ondas longitudinales como para las transversales. Entonces, es una condición de no viene ninguna onda transversal ni longitudinal desde el infinito. Esa es una manera de describir esa condición de radiación. Y hay que hacerlo para los dos, para las ondas longitudinales y transversales. Entonces, estas condiciones de Cuprace pues permiten escribir la solución de scattering cuando estoy muy lejos, cuando estoy cerca del infinito, cuando estoy con una esfera de radio muy grande, y un análisis asintótico nos da que esas soluciones se comportan de esta manera. De manera que esto de aquí, que es el perfil X partido por R, es la fotografía esa que uno ve cuando uno mira en cada una de las direcciones son X partido por R, R es el módulo de X aquí.
Entonces, es un poco la amplitud de scattering, ¿no? Teta 0 y omega vienen de la onda incidente y esto es la dirección en la que uno está mirando digamos, la perturbación. Y eso es lo que se conoce como la amplitud de scattering, ¿vale? Esa es la definición, aquí sí se define, pero luego la fórmula que nosotros vamos a usar son estas fórmulas que se pueden encontrar en este artículo de Barceló, Folga, Vallet, Pérez Esteva, Ruiz y Vilela de 2012, donde se expresa digamos, de una manera más sencilla digamos, las amplitudes de scattering. Os recuerdo que hay dos amplitudes de scattering porque porque la solución se descompone en dos partes, la longitudinal y la transversal. Entonces, fijaros que estas expresiones son un poco complicadas. Con la U, uno tiene que multiplicar por la Q, hacer la transformada de Fourier, evaluar en este punto y luego proyectar en la dirección de θ'A, en la dirección en la que veo. Y para la transversal, pues es prácticamente lo mismo, tiene que usar una KS en lugar de la KP, y luego hacer, no es exactamente la proyección, sino el resto, el complementario de la proyección. Entonces, estas son las fórmulas que nosotros vamos a usar. No es que sea muy difícil sacarlas, pero no voy a hacerlo porque si no perdemos mucho tiempo. Es una cuestión de análisis asintótico, de expresar la solución de una cierta manera, hacer un análisis asintótico, quedarnos con el primer término y básicamente nos sale esto. Muy bien. Vamos entonces ahora con una representación más adecuada de lo que son las soluciones de la ecuación de Helmholtz con el operador este. Recuerdo que esas soluciones son la onda incidente más la perturbación y que la solución global debe verificar la ecuación esta de Helmholtz. Entonces, si planteamos la solución para la perturbación, pues obtenemos algo, pues esto de aquí, entonces más que sustituir, ¿no? Como la onda incidente, este operador de menos delta estrella menos omega cuadrado de la onda incidente es 0, pues aquí solo aparece la perturbación, mientras que aquí sí que aparece la onda incidente. Y ahora usamos la resolvente de este operador, ¿vale? Usamos la resolvente de este operador y transformamos nuestra ecuación diferencial en una ecuación integral. Entonces esta resolvente se conoce, no es fácil, pero es algo conocido, ¿eh? Entonces esta resolvente la voy a escribir así y entonces la ecuación se puede expresar, si uno aplica la resolvente aquí, pues se puede expresar de esta manera. Y esto es una ecuación integral que involucra a la función de Green. La resolvente involucra a la función de Green de ese tensor que es o sea, la función de Green de este operador que es vectorial. Esta es una resolvente vectorial también. Y la función de Green es un tensor de orden 2, es una matriz. Muy bien, bueno, pues lo escribimos de esta manera. Y entonces aquí tenemos ya una imagen del problema matemáticamente planteado. Tenemos las amplitudes de scattering, que tienen unas fórmulas, ¿de acuerdo? Y tenemos que dependen, por supuesto, de la solución, que la solución es la onda incidente más la perturbación, y luego tenemos una ecuación para la perturbación, que es una ecuación integral que involucra la resolvente. Entonces, esta fórmula permite calcular V infinito, ¿de acuerdo? Que es decir, las amplitudes de scattering de Q. Primero tenemos que resolver esta ecuación. Si conocemos Q, primero resolvemos esta ecuación integral, que es como resolver la ecuación diferencial, o es como resolver la ecuación de Helmholtz. Y una vez que lo tenemos, una vez con USC lo sustituyo aquí, y calculo todas estas operaciones y eso me da las amplitudes de scattering. Entonces, la gracia, digamos, el segundo paso es el problema al revés. Imaginad que tenemos esto de aquí, estas dos cosas que tenemos aquí. Puede uno, para diferentes ondas incidentes, puede uno recuperar Q, pues eso ya no está tan claro cuál es el proceso que uno tiene que seguir para recuperar Q si conoce solo esta parte de la izquierda de estas ecuaciones. Muy bien, entonces vamos ahora voy a hablar un poquito de los algoritmos de reconstrucción, aunque no hemos todavía nosotros hecho nada al respecto, pero lo que vamos a hacer, que es el numérico de esos algoritmos de reconstrucción, está basado en lo que hicieron Barceló y compañía en 2012. Pues voy a recuperar un poco esta parte, cómo lo hicieron ellos, porque así tenemos una idea de cuál es nuestro siguiente paso en este problema.
Entonces, ¿cómo se recupera? ¿Cuáles son los algoritmos? ¿Cómo podría uno recuperar la Q a partir de los datos de scattering? Parece una cosa complicada y realmente lo es, ¿no? Entonces, la idea que tuvieron, bueno, la idea que habitual en este tipo de problemas es lo que se hace, es lo que se conoce como la aproximación de Born. La aproximación de Born es una primera aproximación del potencial que se hace en el caso de la ecuación de Schrödinger y que los autores aquí pues lo generalizaron para este caso, que no es nada trivial, que es el caso de la elasticidad. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pues la idea fundamental del problema de la aproximación de Born es en esta expresión de las amplitudes de scattering, vamos a eliminarnos esta parte que es la que no conocemos, ¿de acuerdo? Lo que está en rojo, vamos a suponer que es cero. Por supuesto, esto es mentira y lo que vamos a obtener no es la solución, pero vamos a obtener una aproximación. La ventaja de esto es que inmediatamente tampoco tenemos que resolver la ecuación integral. O sea que esto es maravilloso porque simplifica mucho el problema, aparentemente, ¿vale? Entonces al final nos quedamos con algo que ya no es la Q, sino que le voy a llamar QB, que es la aproximación de Born, ¿de acuerdo? Donde ha desaparecido la parte roja y ha desaparecido la ecuación integral. Entonces, pues esto parece fácil, pero todavía es muy complicado, porque, claro, aquí el potencial está multiplicado por la onda incidente, hay que hacer la transformada de Fourier, evaluar en este punto, proyectar, y eso es lo que conocemos. Entonces es todo como un poco complicado. Entonces vamos a ir desgranando esto para ver cómo en realidad uno puede sacar información de QB a partir de aquí. Es lo que hicieron en el artículo ellos, ¿no? Entonces, os recuerdo que hay dos posibles ondas incidentes, las longitudinales y las transversales. Si meto fijaros que estas ondas son unas exponenciales multiplicadas por una dirección. Estos son direcciones. Entonces, si yo esto lo sustituyo aquí, en el caso de la onda, por ejemplo, longitudinal, en el que el ángulo, la dirección de propagación coincide con la dirección de amplitud, entonces lo que obtengo es que la transformada de esta onda incidente, esta exponencial, al hacer la transformada de Fourier, lo que hace es trasladar el argumento. Entonces, lo que nos queda es la transformada de Fourier del potencial trasladado, ¿de acuerdo? Y el θ cero, como no depende de x, pues no influye, ¿vale? Y lo mismo pasa aquí con la onda transversal, ¿vale? Entonces ya nos hemos quitado la UI aquí a cambio de trasladar el argumento. De momento, la cosa es fácil. Bien, entonces, a partir de ahí obtenemos estas cuatro expresiones, porque lo hacemos tanto para las ondas incidentes, para las ondas longitudinales, como para las transversales. ¿De acuerdo? Y entonces, pues cada una tiene dos, y como tengo dos, pues al final aparecen cuatro expresiones de este tipo para cuatro amplitudes de scattering, que son las que tenemos. Ahora voy a intentar quitarme este θ0. Para eso, lo que hago es, digo, bueno, yo lo que me gustaría es sacar la primera componente y la segunda, por ejemplo. Entonces, para eso me gustaría multiplicar aquí por 1, 0, y entonces, como esto es una matriz por un vector, si pongo 1, 0, me da las dos primeras componentes. ¿De acuerdo? Me da la primera columna. Entonces, aquí en lugar de θ0 me gustaría tener 1, 0. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cojo el vector 1, 0 y lo descompongo en θ0 y θ0 ortogonal. ¿De acuerdo? Y entonces, pues, manipulo esto de aquí y llego a que la transformada de Fourier de la aproximación de Born sobre este vector E1 es una combinación de las amplitudes de scattering, ¿vale? Eso es normal porque no es más que si E1 es una combinación de estos, pues entonces yo los puedo combinar para sacar en lugar de QB de θ, pues QB de E1 como combinación de estas amplitudes de scattering. Y lo mismo puedo hacer para la transversal, ¿de acuerdo? Esto se puede hacer tanto para longitudinal como para transversal. Y ahora, bueno, pues ya me he quitado el ángulo, pero ahora me quiero quitar esta parte de aquí, este argumento. Entonces hago un cambio de variable. Ese cambio de variable es distinto aquí arriba que aquí abajo. Hago un cambio de variable distinto en cada una de las dos y combino con ese cambio de variables. Si hago ese cambio de variable, fijaros, ya voy a intentar simplificar porque todo va quedando un poco complicado. Me queda la proyección de la transformada de Fourier sobre psi, porque he hecho el cambio de variable, le he llamado psi al argumento, en E1, y aquí me queda una combinación lineal de todas las amplitudes de scattering que había antes, ¿vale? Y lo mismo me queda para la identidad menos la proyección sobre, porque os recuerdo que todavía tenía la proyección esta aquí, la proyección sobre la dirección
proyección θ' y la identidad menos la proyección sobre θ'Esto todavía no me lo he quitado. Bueno, pero consigo, de esta manera, con combinaciones lineales de las amplitudes de scattering, consigo representar la proyección sobre esta dirección de la transformada de Fourier de la aproximación de Born multiplicada por E1, y lo mismo para la identidad menos la proyección. Pero ahora ya está hecho casi, porque si la sumo a las dos, ¿de acuerdo? Obtengo la proyección más la identidad menos la proyección, obtengo la transformada completa. Y eso, claro, de nuevo hace otra nueva combinación de todo esto que está aquí, ¿eh? O sea que al final uno consigue que la transformada de Fourier de la aproximación de Born multiplicado por E1, que me da las dos primeras componentes de la matriz, la primera columna de esa matriz de la aproximación de Born, es una combinación de las amplitudes de scattering. ¿De acuerdo? Y esto es lo que hicieron ellos. Es todo un poco complejo, pero al final no es nada difícil. Digamos, es un juego algebraico para poder despejar la transformada de Fourier de la aproximación de Born. Y ahora solo queda deshacer la transformada de Fourier. Una vez que uno deshace la transformada de Fourier, tiene la aproximación de Born. Al deshacer la transformada de Fourier, observamos que bueno, pues tenemos una variable psi, que si estamos en R2, vamos a simplificar en R2, porque todo se puede hacer en R3, ¿eh? Lo que hemos hecho está en dimensión 2 y 3, pero bueno, por simplificar un poco las cosas. En R2 tenemos aquí una variable que tiene dos componentes, ¿de acuerdo? Y yo tengo que elegir θ', θ0 y omega para formar esta psi, de acuerdo a este cambio de variable que yo llegué a hacer, ¿de acuerdo? De acuerdo a este cambio de variable. Entonces tengo tres parámetros que son omega, θ' y θ0 para dos variables. Entonces estoy sobredeterminado, ¿de acuerdo? Entonces aquí aparecen diferentes posibilidades para, digamos, para reducir el problema, que también aparecen en el caso del scattering, en el caso escalar, ¿de acuerdo? Que es fijar, por ejemplo, omega, y entonces tengo dos parámetros, θ', θ0, para encontrar psi, o fijo θ0, y entonces tengo θ' y omega para fijar psi, o fijo θ0 igual a menos θ', y también vuelvo a tener dos parámetros. Entonces, como el problema estaba sobredeterminado, recuerdo al principio, pues es natural que aquí al final no necesite todos los datos de scattering, sino solo una parte. En el primer caso se llama, digamos, la aproximación de Born de energía fija, el segundo se llama aproximación de Born de ángulo fijo y el tercero el backscattering, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en este caso pues también esto es posible. Todas estas posibilidades se dan porque estamos en un caso similar al al escalar. Bueno, aquí vienen diferentes posibilidades para que veáis cómo con tres parámetros, aquí la K es omega, cómo con tres parámetros uno puede conseguir dos. Si yo quiero conseguir este vector, lo puedo conseguir restando estos dos, que es lo mismo que sumar este y el opuesto, pero puedo elegir otros dos vectores que también sumen este, ¿de acuerdo? Y eso me da otra elección para psi. O sea que con tres parámetros yo siempre tengo mucha libertad para elegir un mismo psi. Por eso el problema está sobredeterminado y por eso yo puedo elegir diferentes estrategias. Bueno, ¿se puede ir más allá de la aproximación de Born? Bueno, pues esto lo hicimos en el caso escalar con Juan Antonio Barceló y Maricruz Vilela hace poco. Y la idea es simplemente que una vez que uno tiene la aproximación de Born, que os recuerdo que era hacer eliminar estas dos partes, pues es una vez que uno tiene la aproximación de Born, usar la aproximación de Born para calcular una aproximación de la USC, de la perturbación, y esa aproximación meterla aquí, ¿de acuerdo? Para corregir lo que no teníamos, lo que habíamos puesto como cero. Y luego, bueno, pues hay otros algoritmos aquí que también hemos tratado en el caso escalar y que vamos a tratar también de implementar en el caso de la elasticidad. Pero bueno, se pueden, digamos, una vez que uno tiene la aproximación de Born, pues uno puede diseñar algoritmos iterativos para mejorar esa aproximación de Born. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Estamos haciendo. Pues estamos en la aproximación numérica, queremos hacer la aproximación numérica de las amplitudes de scattering, de la aproximación de Born y luego de todos estos algoritmos mejorados en los que vamos, digamos, corrigiendo la aproximación de Born para acercarnos al potencial de verdad. Entonces estamos en la primera parte.
¿no? Entonces voy a explicar un poco la parte de la aproximación numérica muy brevemente, que es lo que llevamos hecho hasta ahora, la aproximación numérica de las amplitudes de scattering. Entonces, bueno, la principal dificultad en la aproximación numérica de las amplitudes de scattering está en resolver numéricamente esta ecuación de aquí, vectorial, que es una ecuación integral que involucra a la resolvente del operador de la media. Entonces, nosotros lo escribimos de esta manera. Fijaros que al final es una convolución, ¿de acuerdo?, de la función de Green. Y esto de aquí es una función cualquiera, la he llamado f, a esto lo he llamado v. A partir de ahora, esto de aquí, que es la incógnita, ahora se va a llamar v, y la resolvente pues tiene asociada una función de Green que voy a llamar phi. Entonces, esto es una convolución con una función de Green. Es una ecuación que se conoce bien, es una ecuación de tipo Lippmann-Schwinger, y para esta ecuación, en el caso escalar, Bajnicki en el 97 dio un esquema numérico, y lo que nosotros hemos hecho es generalizar ese esquema numérico para el caso de la elasticidad. Bueno, ese esquema numérico tiene varias fases. Una es la periodización. Aquí consideramos la región donde se encuentra el potencial, el soporte del potencial. Consideramos una región más grande y cuadriculada, ¿de acuerdo? Y luego la periodizamos. Entonces, de esa manera encontramos, periodizamos todo nuestro problema, ¿de acuerdo? Por supuesto, nuestro problema no es periódico. Entonces, para periodizar nuestro problema, primero tenemos que cortar, lo hacemos con una función de corte, multiplicamos una función de soporte compacto lo bastante alejada de donde está el potencial, y luego, una vez que hemos cortado, ya vale todo cero, entonces ya sí que lo periodizamos, ¿de acuerdo? Esa es un poco la idea de la periodización que se hace aquí. La idea de la periodización es usar funciones periódicas para aproximar, ¿de acuerdo? Ese es un poco el objetivo. Entonces, trabajamos en espacios de funciones periódicas, ¿de acuerdo?, en ese conjunto ya un poco, en esa celda más grande que contiene el potencial. Y, bueno, pues son combinaciones lineales de funciones periódicas, que en este caso son pues, las exponenciales, ¿de acuerdo? Son polinomios trigonométricos, son polinomios de la exponencial, ¿de acuerdo? Son las exponenciales. Y en este espacio uno puede usar la transformada de Fourier discreta para pasar de la representación en términos de los coeficientes de Fourier a la representación en los nodos, ¿de acuerdo? Esto se llama proyección en estas funciones, y lo otro es escoger el valor en los nodos, es aproximar por el valor en los nodos. Muy bien, pues este es el espacio de funciones periódicas, y ahora hacemos una colocación trigonométrica. Trigonométrica porque son funciones periódicas, y colocación porque lo que hacemos es que la solución se verifique exactamente en los puntos donde se da en los puntos, a ver si lo digo bien, cuando hacemos una aproximación trigonométrica, uno puede escribir cualquier función en términos de estas funciones periódicas, pero también en términos de otras funciones también periódicas que valen 1 en una serie de puntos y 0 en el resto, ¿de acuerdo? Y entonces lo que hacemos es justamente colocar en esos puntos, ¿de acuerdo?, donde las funciones periódicas que hemos considerado pueden valer 1 y 0 en el resto, ¿vale? Es la típica idea de los métodos de colocación. Entonces, en este espacio de funciones periódicas, como digo, definimos una proyección y definimos una interpolación. Una interpolación que lo que hace es a cada función le asocia el valor en los nodos multiplicado por esas funciones periódicas también, que valen 1 en los nodos y 0 en el resto. Bueno, esto nos da este algoritmo de colocación, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí fijaros que se hace la interpolación de cada uno de los términos, simplemente se hace la interpolación de cada término y se pone V como un elemento del espacio de funciones periódicas aproximado. Y bueno, pues nada, para ello luego hacemos la formulación matricial. Observamos que el operador que teníamos antes es un operador, antes había aquí una phi y ahora es una k. La k es porque lo hemos cortado y periodizado, el operador de Green de
del sistema de Planck. Y fijaros que aquí aparece una convolución, y la convolución es fácil hacerla usando la transformada de Fourier discreta, ¿vale? Entonces lo que hacemos es justamente eso, ¿eh? Hacemos la interpolación de la V, la interpolación de Q por V, la transformada discreta, multiplicamos por los coeficientes de Fourier de la función de Green, deshacemos la transformada de Fourier y así tenemos esta aproximación del problema finito dimensional. Bueno, este es digamos, el algoritmo que hemos diseñado y hemos probado una convergencia del algoritmo que básicamente dice que bueno, pues sacamos una aproximación, una cota de error entre la aproximación y la real y la solución real, que depende de h, que es el número de nodos que metemos en el espacio finito dimensional de funciones trigonométricas que usamos. Bueno, entonces este es el resultado que hemos obtenido y simplemente ya para terminar, porque se me está acabando el tiempo, voy a comentaros algunos resultados numéricos que hemos sacado con este método. Entonces, para empezar, hemos hecho un test que consiste en coger una función analítica y calcular el V, el F y el Q, ¿de acuerdo? De manera que se verifique una ecuación de Riemann-Schwinger como la que nosotros queremos aproximar. Entonces, para esta, tenemos una solución analítica de esta ecuación cuando elegimos G de esta manera y calculamos la V, la F y ponemos Q igual a la identidad. Entonces, en este caso, como conocemos la solución exacta, pues es muy fácil calcular los errores que se cometen. Y los errores, pues bueno, pues se ve que cuando H, que es el tamaño del conjunto de puntos que cogemos el tamaño es la distancia entre dos puntos consecutivos que consideramos en los nodos del problema periódico que aproximamos, pues cuanto más pequeño se hace H, pues menor es el error. El error va decreciendo tanto en norma L infinito como en norma L2. Por supuesto, esto es una solución muy regular, pero indica bien que el algoritmo pues, o el método numérico pues funciona bastante bien. Y bueno, luego hemos hecho algunas amplitudes de Scattering también. Hemos aproximado amplitudes de Scattering. Hemos cogido este potencial, ¿de acuerdo? Multiplicado por la identidad, de manera que aquí en este caso la Q es una matriz que es diagonal y en los dos elementos de la diagonal pues tiene esta potencia, esta función. Estamos en dimensión 2. Esta es la parte real y la parte imaginaria, aunque no lo he dicho, pero todo se puede hacer en el plano complejo. Entonces, bueno, pues no cuesta nada hacer las cosas en el plano complejo, porque además la parte real y la parte imaginaria son soluciones y te da de paso pues, dos soluciones del problema. Bien, y en este caso hemos considerado la parte imaginaria igual a 0. Entonces, este es el resultado de la perturbación de la onda incidente. Aquí hay una onda incidente que va en este sentido, con una frecuencia dada, ¿de acuerdo? Y la perturbación es lo que está puesto aquí. Entonces, este es el dominio computacional, que es un poco más grande. Yo os dije que tenía que ser un poco más grande de dónde se encuentra el potencial. Aquí el método requiere una periodización, una corte y una periodización, pero hay que cortar lo suficientemente lejos de donde está la información y luego periodizar. Entonces, esta es la celda de periodización en la que resuelve uno. Si fijáis, aquí hay una parte que coincide con lo de aquí arriba, ya que esta solución sí es periódica. Pero donde la solución realmente se parece al problema continuo es en este trocito de aquí, en esta ventana interior, que está puesta al igual, ¿vale? Y bueno, pues esta es la perturbación de la onda incidente. Y luego pues hemos calculado más perturbaciones para diferentes frecuencias. Más frecuencia pues da mayor complejidad. Fijaros que aquí la onda incidente es transversal, pero las ondas que se producen son transversal y longitudinal. Aquí he puesto la transversal y aquí la longitudinal. Y esto para más frecuencia. Si la onda incidente es longitudinal, pues también tenemos diferentes amplitudes. Diferentes perturbaciones. Esta sería la perturbación en el caso transversal y esta la de la longitudinal para la frecuencia 50 y para la frecuencia 100. Más frecuencia produce
dibujos como más complejos, ¿no? Y por último, pues esta es una gráfica que son lo que ya habíamos visto al principio de la charla, que son los sinogramas, ¿no? Cómo representamos para una onda incidente transversal las amplitudes de scattering transversales y longitudinales, y para una onda incidente longitudinal las amplitudes de scattering transversales y longitudinales. Y bueno, pues va dando las diferentes amplitudes. Muy bien, pues esto es lo que quería contaros. Muchas gracias por la atención, y si tenéis alguna pregunta, pues aquí estoy. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por su excelente presentación. Agora vamos abrir para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para Carlos? Questions, comments? Una curiosidad de Carlos, yo no soy especialista en eso, mas você está abordando en dimensión 2 y 3, y en dimensiones mayores, ¿qué acontecería? Pues es que no, dimensión 3 mayores no sabemos. Hemos hecho el caso de dimensión 2 y 3 porque también son los físicamente más relevantes, ¿no? Cierto. Físicamente la ecuación de la elasticidad, en dimensión 1 no se puede plantear, exactamente, no queda nada especial. En dimensión 2 y 3 es cuando tiene más relevancia física, ¿no? Dimensión 3, tenemos experimentos, pero es más complicado todo, ¿eh? La complejidad es mayor. La complejidad es mayor. Pero bueno, el teorema es cierto también en dimensión 3, y lo único que, claro, la programación es más compleja. Ok. Obrigado, Carlos. Obrigado. Sí. Muchas gracias. Mais alguma pergunta? Comentário? Eu tenho uma pergunta. Eu posso falar? Pode, à vontade. Sí, claro. Muito obrigado, Carlos, pela apresentação. Muito interessante o trabalho. Eu creio que você comentou na sua apresentação, mas eu me perdi um pouco. Você quer reconstruir o potencial Q a partir de qual medida? Você toma a medida em todo o domínio, ou você tem alguma fronteira em que você mede? No. Scattering. Se ve así, que está mejor aquí. Fíjate, aquí está el potencial. Tú tienes una onda, y lo que tú ves es, imagínate que pones aquí abajo, aquí lejos, muy lejos, pones unos sismógrafos, ¿vale? Entonces el sismógrafo te dice cuál es la amplitud de la onda. Entonces tú, si miras en este lado, si haces, imagínate que pones aquí una esfera, pones un sismógrafo en cada uno de los puntos de la esfera, muy lejos. Entonces el sismógrafo que viene de esta dirección va a ver una cosa pequeñita, pero el que viene por aquí ve algo más grande. Y luego el que viene aquí ve otra cosa, una cosa pequeñita. Entonces, esa foto en el infinito, esa foto de todas las amplitudes que provoca esta onda incidente, que provoca este objeto por esta onda incidente, ese es el dato de scattering, ¿vale? Y ese es el que pintamos aquí. Aquí lo que se pinta, si te fijas, para una frecuencia, aquí la frecuencia está fija. Frecuencia si quieres, es esto de aquí, ¿no? Entonces, la frecuencia está fija, ¿vale? Pero yo puedo mirar en cualquier ángulo, ¿vale? Entonces, si miro aquí la foto esta, la frecuencia es, por ejemplo, 40. Entonces, esto de aquí es mirar la foto en esa esfera, ¿no? En ese círculo grande. Entonces, si yo miro por aquí, por ejemplo, en pi cuartos veo que hay mucho, ¿de acuerdo? Y luego aquí en pi cuartos, pero en el opuesto, en 3 pi cuartos, en pi cuartos más pi medios, que es 3 pi cuartos, casi no veo nada. Y luego vuelve a crecer. ¿Por qué es eso? Pues porque esta onda, digamos, la perturbación va a provocar una onda muy grande en esta dirección,
y mucho más pequeña en estas direcciones de aquí. Y donde va a ser muy pequeña es en la dirección opuesta. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la interpretación de esto de aquí. Entonces, si uno mira esta frecuencia, uno ve mucha amplitud justo en el ángulo en el que envía la onda incidente y luego cada vez menos. Si aumentas la frecuencia, te pasa lo mismo, pero está como todo más concentrado. Y si disminuyes la frecuencia, te pasa lo mismo, pero es todo como más difuminado. ¿Vale? Y esto si miras la onda transversal, pero si miras la longitudinal, pues claro, la longitudinal casi no ve este efecto. ¿Por qué? Porque es una onda transversal la que yo he metido. Como yo meto una onda transversal, pues casi no hay ningún efecto longitudinal, hay muy poco efecto longitudinal. ¿Vale? Sin embargo, cuando yo meto una onda longitudinal, aquí he metido una onda longitudinal, la parte transversal casi no la veo, pero la parte longitudinal sí la veo en pi cuartos, aunque es ahí en pi cuartos donde yo más veo, porque luego aquí veo menos. No sé si ha quedado más claro el problema. Não, sim, eu creio que tinha entendido assim da primeira vez, eu só fiquei com um pouco de dúvida. Muito obrigado. Gracias, gracias. Ok, pessoal. Então, vamos agradecer ao professor Carlos Castro por sua excelente palestra. Muchas gracias por aceitar nossa invitation. Muchas gracias a vosotros.